Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 15. Capítulo 77. Kim comenzó el primer fin de semana de su cuarto año en Hogwarts visitando la sala de los menesteres para dar inicio al primer propósito del año. ¡Guau! ¡Cuánto tiempo!, exclamó Kim, frotándose las manos mientras miraba a su alrededor en la sala de los menesteres con alegría en los ojos. ¡Ja! Ahora, empecemos de inmediato. Sacó un pequeño cristal de su túnica y lo colocó con cuidado en el suelo antes de retroceder unos pasos. En cuanto Kim estuvo a una distancia prudencial del cristal, este se expandió hasta recuperar su tamaño normal. El panel de vidrio en el suelo era la pared de vidrio de la oficina de A&D. Lo había llevado a la sala de los menesteres para hacerle algunos ajustes. Uno de los principales objetivos de su cuarto año fue fortalecer el taller de A&D, y el primer paso para lograrlo fue reforzar la pared de vidrio que separaba la oficina del taller. Bien, vamos a hacer vidrio templado, dijo Kim mientras se agachaba al borde del panel de vidrio y examinaba la superficie y el grosor del mismo. Primero, necesito engrosar el vidrio. Este es un poco delgado, creo. Kim sacó una bolsa de tela de dentro de su túnica. Desató el cordón que la mantenía cerrada y esparció los fragmentos de vidrio sobre el cristal de la ventana, devolviéndole su tamaño original. Ondas de magia ondulante fluyeron desde Kim hacia el vidrio, que entró en un estado de transformación y se volvió líquido. Todo el vidrio líquido se fusionó para formar una burbuja gigante. Kim aplicó magia de transmutación para transformar el vidrio en un panel uniforme y moldearlo con las formas y dimensiones adecuadas. El vidrio templado o recocido era un tipo de vidrio de seguridad procesado mediante tratamientos térmicos o químicos controlados para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio tradicional. El templado somete las superficies exteriores a compresión y las interiores a tensión. El vidrio templado era aproximadamente 4 veces más resistente que el vidrio convencional. La mayor contracción de la capa interior durante la fabricación generaba tensiones de compresión en la superficie del vidrio, compensadas por tensiones de tracción en su interior. El resultado del templado del vidrio fue que se volvió 4 veces más resistente y duradero que antes. Necesito hacer cortes y dar forma al vidrio, dijo Kim mientras sacaba una cinta métrica de su túnica y comenzaba a medir el vidrio. También sacó un rotulador de su túnica, con el que hizo marcas y formas que le ayudarían en los cortes que haría más tarde. El vidrio templado debía cortarse al tamaño adecuado o prensarse antes del templado. Además, no se podía volver a trabajar después del templado. Era necesario pulir los bordes o perforar agujeros en el vidrio antes de comenzar el proceso de templado. Debido a las tensiones equilibradas en el vidrio templado, cualquier daño en cualquier parte del mismo podía provocar que se rompiera en pedazos del tamaño de una uña. Claro, la magia podría solucionar este problema, pero Kim quería hacerlo de la manera tradicional, preparando la forma y el diseño de la pared de vidrio antes de templarla. Nunca lo había hecho antes, así que Kim quería hacerlo de la forma tradicional. De acuerdo, hagámoslo, dijo Kim, poniéndose sus confiables guantes de cuero y haciéndole evitar el vidrio que había sido cortado, pulido, esmerilado y moldeado hasta obtener una forma uniforme. Primer paso para templar el vidrio. Calentarlo a una temperatura de 683 grados Celsius, leyó Kim de la pequeña libreta que tenía en la mano. El método de Kim para templar el vidrio era térmico. Calentaba el vidrio para comprimirlo y formar una capa intermedia de tensión entre dos compresiones. Lo único bueno que surgió de la maldición del pecado fue el tiempo que Kim pasaba en la biblioteca. Dedicaba horas cada día a leer libros con avidez, y uno de los temas que abordó durante sus lecturas fue el fuego, o más específicamente, el concepto de calor. Tras respirar hondo, Kim canalizó su magia hacia el cristal y la extendió por toda la gruesa superficie. Cerrando los ojos, provocó un cambio en su magia y calentó el cristal. Necesitaba un aumento de temperatura rápido y uniforme en todo el vidrio. Cuando la temperatura alcanzó los 683 grados Celsius, Kim abrió los ojos e inmediatamente cambió su magia de calor a frío. El cristal pasó inmediatamente de derretido a congelado, pero se hizo añicos rápidamente. Kim no pareció desanimarse y se acercó a los cristales rotos, que aún flotaban en el aire, y observó lo que había sucedido. Tras un minuto estudiando el resultado defectuoso, Kim concluyó: necesito calentarme más rápido. Otra vez. El vidrio roto recuperó su estado intacto mediante la transmutación, y el proceso se repitió varias veces. Esta vez, Kim aumentó la temperatura del vaso más rápidamente. Canalizó magia y utilizó un hechizo de calentamiento diferente para aumentar el calor de forma más rápida y eficiente y así calentar el vaso. Cambiando a frío, murmuró Kim. El calor se desvaneció y el frío se apoderó del cristal, enfriándolo uniformemente. Crujido. El cristal se hizo añicos en ásperos fragmentos, e incontables trozos de vidrio flotaron en el aire. Puedo intentar mantener el mismo calor y enfriarlo más lentamente, especuló Kim, formulando una hipótesis antes de decir, otra vez. Kim mantuvo una sonrisa en el rostro todo el tiempo que estuvo calentando y enfriando el vidrio. La sonrisa permaneció incluso cuando el vidrio se deformó, se rompió o no salió templado. Ah, eso es bueno, pensó Kim, y ese pensamiento se apoderó de su mente. Realizar trucos de magia que le resultaban atractivos era gratificante para Kim. No le producía la misma sensación de euforia al hacer explotar objetos con magia destructiva que había experimentado el año anterior. Eso fue diferente. Observar las llamas danzar sobre la superficie del cristal o el hielo derretirse y chisporrotear le producía alegría a Kim. Cambiar la temperatura, el calor, el frío, los tiempos de calentamiento y enfriamiento, pequeños cambios que simplemente tenían sentido. Todo esto fascinaba a Kim. Fue divertido, fue tranquilo. Fue mágico. Tras 1 hora y media rompiendo cristales, modificando el proceso e intentándolo docenas de veces, Kim finalmente logró crear un panel de vidrio templado perfecto. Listo, dijo Kim, levantando las manos y admirando la nueva pared de cristal que abría en su oficina. Redujo la pared de cristal al tamaño de un bolsillo, la guardó en su túnica y salió de la sala de los menesteres para almorzar antes de dirigirse a la sala de ayuda para ensamblar la pared. Cambio de escena.
Kim, bien alimentado, entró en el aula vacía de Aide con su maleta en la mano. Giró la llave 2 veces en la cerradura y abrió la puerta. El aula estaba completamente vacía. No había ninguna señal de que estuviera ocupada. Tras el año pasado, se llevó todo lo que había en la oficina y el taller. Después de perder el control de su magia, Kim no estaba en condiciones de reforzar su taller, así que simplemente se llevó todo a casa. Mesas, estaciones de trabajo, escritorios, taquillas, armarios, materias primas, herramientas y todo lo demás que había en el aula se lo llevó Kim a casa. Kim colocó la maleta en el suelo y la abrió con unos pocos clics. El dueño se metió dentro de la maleta extendida y entró en la habitación con todos los útiles escolares del auxiliar. Una poderosa oleada de magia impactó todos los objetos de la habitación, y el inventario se encogió mientras Kim levitaba y lo recuperaba de la maleta. Tras limpiar a fondo la habitación, Kim volvió a colocar todo en su sitio y reanudó el montaje de la pared. Primero, Kim amplió el hueco que abarcaba todo el ancho del techo y el suelo para dar cabida al mayor grosor de la pared de vidrio. Luego, retiró la pared de vidrio encogida y la expandió lentamente para alinearla con los huecos de la parte superior e inferior. La pared encajó perfectamente en los huecos, manteniendo su tamaño original. Un instante después, la pared y el suelo se transformaron para adherirse a la superficie de la pared de cristal, y el material de construcción que Kim había retirado para ampliar los huecos también se aplicó al techo y al suelo, proporcionando así mayor soporte a la pared de cristal. Kim dio un paso atrás, admiró la pared de cristal y comprobó 2 veces que estuviera bien sujeta antes de hacerle un gesto para invitarla a sentarse y acercarle un taburete. Tocó la pared con la mano derecha, presionando firmemente la palma y los dedos contra el frío cristal. Tras observar la pared por un instante, Kim inyectó magia en ella. Ondas mágicas de color púrpura recorrían el cristal cada pocos segundos, alcanzando cada rincón de la pared. Estas ondas mágicas eran los amuletos irrompibles que eran absorbidos por el cristal. Hechizo irrompible no era el nombre correcto para el hechizo, ya que no hacía que un objeto fuera irrompible. No, solo fortalecía los objetos para hacerlos más resistentes a las fuerzas externas. Kim estaba aumentando la resistencia del vidrio para que fuera difícil de romper. ¿Por qué no usar vidrio común en lugar de vidrio templado? Cuanto más resistente sea el material base, mejor será el resultado tras la aplicación del colgante irrompible. El vidrio templado es naturalmente más resistente que el vidrio común. Por lo tanto, si se utilizan colgantes irrompibles, el resultado será mucho mejor. Kim permaneció sentado allí durante 5 minutos canalizando magia en la copa antes de que el hechizo lo saturara y ya no pudiera hacerlo más fuerte. El siguiente paso para reforzar la pared de vidrio fue hacerla resistente a la transfiguración y la transmutación. El vidrio reforzado sería inútil si, mediante la transfiguración, se pudiera abrir un agujero y atravesarlo. No había forma de desactivar por completo la transfiguración y la transmutación, ya que no era posible aislar cada tipo de magia y desactivarlos individualmente, uno por uno. Por lo tanto, lo mejor que Kim podía hacer era volverse resistente a los cambios mágicos. El concepto para lograr algo así era sencillo. Utilizar la transfiguración y la transmutación para defenderse de la transfiguración y la transmutación, dijo Kim con una sonrisa pensativa. Inyectando más magia en la pared, Kim ordenó a su magia que transfigurara el vidrio que la componía, manteniéndolo inalterado. Kim obligaba a la materia vítrea a permanecer como vidrio. Usaba su magia para congelar barra diagonal bloquear el estado de la materia, de modo que si alguien intentaba usar magia contra el vidrio, sería difícil moverse, ya que la magia de Kim lo obligaba a permanecer como estaba. Cambio de escena. Una vez terminada la pared, llegó el momento de la puerta. El problema con las puertas en las paredes era que la gente intentaba derribarlas. Nadie intentaba derribar la pared cuando había una puerta en ella. Las puertas eran más delgadas que las paredes en las que estaban instaladas y estaban hechas de un material relativamente más frágil. La puerta de madera de Kim no era diferente, y esto quedó claro cuando Ivy Potter la abrió de una patada para entrar al taller. Así pues, para asegurarse de que su puerta no supusiera una brecha en su defensa, Kim decidió garantizar que fuera difícil forzarla. Kim comenzó con la madera para la puerta. Utilizó la madera más dura disponible y compró algunos troncos de madera de buloque australiana. Esta madera tenía un nivel de resistencia a la temperatura muy alto en la escala de libras-fuerza. Necesito teñirlo con una solución endurecedora, murmuró Kim mientras tomaba un cubo de solución roja que acababa de preparar el día anterior. Observó el líquido rojo y viscoso y rió entre dientes. Esta preciosidad tardó 3 días en prepararse. Oh, va a estar deliciosa. La solución roja fortalecería las fibras de la madera al ser absorbida por el material. Además, le dará a la madera un hermoso brillo rojizo. Kim observó los troncos de buloque australiano y los hizo levitar sobre la isla central. Lentamente, transformó la madera en acerrín, rompiendo los troncos hasta convertirlos en un polvo grueso. Se aseguró de que el acerrín no se esparciera por la habitación. Separó el acerrín en varias bandejas y vertió en ellas la solución endurecedora roja. Al verter el líquido sobre el acerrín, este comenzó a moverse y a mezclarse con el líquido de la poción roja. Kim convirtió la madera en serrín para que cada fibra quedara expuesta a la poción, fortaleciendo así la madera a un nivel más profundo. Listo. Kim terminó de verter el líquido sobre las distintas bandejas. Ahora solo necesitaba dejar que la solución se mezclara y fuera absorbida por completo por la madera. Kim continuó mezclando la madera con magia y siguió adelante. Ahora bien, ¿dónde está esa placa de acero con alto contenido de carbono? Kim miró alrededor del taller y encontró una placa de acero con alto contenido de carbono. De acuerdo, esta servirá. Esta servirá perfectamente. Kim colocó la lámina de metal en el suelo y le hizo 10 agujeros, 2 filas de 4 agujeros y una fila de 2. La lámina de metal se introdujo en el interior de la puerta, y los agujeros servían para que la madera pudiera pasar a través de ellos y unir el metal a la madera. La siguiente parte de la puerta era la cerradura. Kim utilizó el mismo acero de alto contenido en carbono para crear un sistema de cierre con una cerradura estándar accionada por llave. La otra parte de la cerradura era un sistema de 13 cilindros de acero que se insertaban en la puerta desde el marco. Estos cilindros no se podían abrir con la llave.
requerían un mecanismo mágico para desbloquearse, y si nadie conocía la existencia de los cilindros, nadie descubriría cómo desactivar el sistema. 10 minutos de hechizos irrompibles sobre el metal finalmente lo saturaron de magia. No había manera de hacerlo más resistente usando el hechizo irrompible. Cuando Kim terminó, la madera estaba preparada. Estaba lista para transformarse en una puerta de madera con una placa de metal en el interior. La lámina perforada de acero de alto contenido de carbono, junto con el sistema de bloqueo, flotaba en el aire mientras Kim la guiaba con la mano izquierda. Apuntó con la mano derecha hacia las bandejas de acerrín, y aproximadamente 3/4 partes del acerrín tratado volaron hacia la lámina de metal. Las fibras de la madera se adhirieron al metal, formando una puerta roja de madera de buloque australiano tratada, con núcleo y cerraduras de acero de alto contenido de carbono. La puerta terminada también fue sometida al mismo tratamiento de transfiguración y resistencia a la transmutación. El cuarto restante del acerrín tratado voló hacia la abertura rectangular en la pared de vidrio y formó un marco de madera para que encajara la puerta. La abertura rectangular en la pared de vidrio tenía muescas alrededor para que el marco de madera se ajustara a la pared de vidrio. Kim encajó la puerta en el marco e insertó los 13 cilindros en el marco de madera, 5 a cada lado de la puerta y 3 en la parte superior de la misma. ¡Listo!, exclamó Kim mientras abría la puerta y se movía de un lado a otro. Al cerrarla, los cilindros de acero se insertaron en la puerta de tal manera que los cilindros formaban parte de la puerta y del marco al mismo tiempo, fijando así la puerta al marco. Ahora, pongamos algunos hechizos en la puerta para castigar a cualquiera que la toque. Kim lanzó hechizos sobre la puerta que electrocutarían y quemarían a cualquiera que la tocara, además de un hechizo antiapertura en la cerradura normal. Sí, intenta derribar esa puerta, a Ivy Potter, sonrió Kim. Capítulo 78. Ahora que la oficina y el taller de AID estaban reforzados, Kim se sentó en su escritorio y leyó la hoja de papel que había sobre la mesa. Puedes tragarlo. En lo profundo de la casa de Bañe, Neptuno. Encuentra la cúpula olvidada. Él podría devorarte. Ten cuidado con la fuerza o te aplastará. La vida es algo que uno valora. Si no tienes cuidado, perecerás. Sin embargo, es la fuente. La adivinanza para la tercera caja fuerte estaba escrita en el papel. El fraile se la había dado después de su hazaña en la torre de astronomía. El fantasma de Uflepuff lo reprendió bastante antes de darle la pista inicial. Y las preocupaciones de Frey se reflejaron en el acertijo. La vida es algo que hay que valorar, suspiró Kim, sacudiendo la cabeza ante el intento del fantasma religioso de asegurarle que no repetiría cosas como saltar desde la torre de astronomía. Y él debería saber mejor que nadie que las bóvedas malditas son más peligrosas que un salto en bungee sin cuerda. Kim tamborileó con el dedo sobre el papel y leyó la adivinanza varias veces. La maldición de Neptuno, eso sí que parece sacado de la mitología, murmuró Kim, estudiando el enigma. O va a requerir algo de investigación. Sacó una pequeña libreta de su túnica, destapó su pluma, escribió la perdición de Neptuno, la rodeó con un círculo varias veces, dibujó una flecha que se extendía hacia afuera y terminó con la palabra investigación. A continuación, cuidado con algún tipo de fuerza, quien intuyó que esta era la parte peligrosa de la tercera bóveda, porque a continuación decía, si no tengo cuidado, pereceré. Eso sí que es una señal de peligro. Quien asintió con aprobación y elogió a Friar. Felicitaciones a Friar por dejarlo claro. Eso es lo que me gusta. El peligro está claramente especificado. En el bloc de notas estaba escrita la palabra fuerza, junto con otro conjunto de círculos y una flecha que señalaba el peligro. Kim frunció el ceño y suspiró, la vida es algo que hay que valorar. Esto no tiene sentido. Kim copió la frase en su libreta, la tachó y la marcó con una pequeña X, palabra de fraile, escribió Kim, dibujando una flecha desde la frase tachada. Vamos, fraile. Compórtate con profesionalismo, se quejó Kim al fantasma que no estaba allí, ¿acaso ha aprendido algo en su larga vida de fantasma? Bueno, Myrtle no ha crecido desde Hogwarts, así que quizás los fantasmas sean incapaces de crecer. Al final, Kim llegó a las 3 frases individuales del acertijo y sintió que había alguna conexión entre las distintas líneas. Puedes tragártelo. Podría devorarte. Sin embargo, esa es la fuente. Las 3 líneas eran las que faltaban para completar el rompecabezas, y todas tenían algo en común. ¿Qué es eso al que se refiere aquí?, se preguntó Kim, esperando una revelación repentina. Eso. ¿Qué es eso? Kim escribió las frases en una página nueva de su cuaderno, rodeó con un círculo los 3 y los unió con líneas. Creo que abordaré esto desde la perspectiva de la maldición de Neptuno para que las cosas avancen. Kim cerró de golpe su libreta y la guardó en su túnica, junto con su pluma. En Hogwarts se impartía la asignatura de Historia de la Magia, por lo que la biblioteca de Hogwarts estaba repleta de libros de historia. No es que Vince enseñara la materia correctamente, pero la biblioteca de Hogwarts sin duda contenía textos sobre diferentes etapas de la historia del mundo mágico. Y los mitos del mundo no mágico tendían a ser anomalías mágicas del mundo mágico. Fue un comienzo. Cambio de escena. Kim estaba feliz de abandonar el castillo después del almuerzo. La lluvia del día anterior había cesado, el cielo estaba despejado, de un gris claro, y la hierba estaba suave y húmeda bajo sus pies mientras se dirigía a su primera clase de cuidado de criaturas mágicas. Eddie y Marcus caminaban a su lado, hablando del nuevo grupo terrorista Novellos Accionites. De esta vez, atacaron a 3 muggles. ¿Acaso no le tienen miedo a los aurores?, dijo Marcus, refiriéndose a las últimas noticias que circulaban por el país. Han sido muy agresivos en su estrategia. Al menos atacan a la gente de noche, comentó Eddie sobre las acciones de los agentes de Novellos. La única razón por la que los aurores supieron de los ataques a los muggles fue por los claros rastros de magia presentes en ellos. ¿Y qué opinas, Kim?, le preguntó Marcus a su amigo para conocer su opinión.
Si siguen atacando, creo que los Aurores organizarán un grupo especial para combatirlos, dijo Kim refiriéndose al prometedor nuevo grupo terrorista. Como dijo Eddie, solo atacan de noche, así que las autoridades muggles siguen tratando sus pocos ataques como asuntos muggles. Si intensifican los ataques y actúan a plena luz del día, el ministerio creará un grupo especial de Aurores y magos de ataque. El ministerio solo actuará cuando aumente la presión del mundo no mágico, suspiró Kim, concluyendo así su opinión sobre el nuevo grupo terrorista. ¿Pero por qué?, preguntó Eddie frunciendo el ceño. No entendía por qué el ministerio había emitido una alerta ante una amenaza tan clara. Es decir, ¿cuál era el nombre? Manifiesto, dijo Marcus, ofreciendo la palabra que Eddie buscaba. Sí, el manifiesto. El manifiesto afirmaba claramente que los novellos accionitas apoyaban a quien tú sabes. Eddie se estremeció al pensar en el señor oscuro. Frunció el ceño con incredulidad. ¿Por qué el ministerio no está más alerta ante estos terroristas? Kim le dio una palmada en el hombro a Eddie y le explicó a su amigo el mundo de la política. La guerra influyó en el departamento de aplicación de la ley mágica. El exdirector Bartemius Crouch Sr. utilizó sus poderes para permitir el uso de las maldiciones imperdonables contra los enemigos, entre otros cambios en las leyes que parecían atroces en tiempos de paz. Crouch padre era tan increíblemente popular que se le consideraba el próximo ministro de magia. Si no fuera porque su hijo, Crouch hijo, era un mortífago, Bartemius Crouch padre estaría en el despacho del ministro en lugar de Cornelius Fudge. Hace unos años, en una votación en el Tribunal Supremo de Magos, se decidió reducir el presupuesto del departamento de aplicación de la ley mágica, que estaba destinado a la guerra. Esto representó un intento de la facción del ministro por limitar la creciente popularidad del servicio de Aurores. La votación se aprobó por amplia mayoría, ya que ninguna de las facciones deseaba la creciente influencia del servicio de Aurores, de carácter más beligerante. La facción oscura tenía motivos evidentes. Como partidarios de Voldemort, no querían problemas en el futuro. Muchos de ellos habían sobornado para evitar una larga estancia en Azkaban. Pero no estaban seguros de que eso funcionara en el futuro, ya que el puesto de Auror se estaba volviendo cada vez más popular. La facción de la luz, liderada por Albus Dumbledore, también presionó para reducir la financiación del departamento de aplicación de la ley mágica, o más específicamente, de la oficina de Aurores. Aunque James Potter, Sirius Black, el matrimonio Longbottom en coma y muchos otros miembros de la facción de la luz eran Aurores, y a muchos no les gustó la decisión, la aceptaron porque la mayoría de la facción de la luz estaba a favor. Albus Dumbledore participó activamente en la moción y la apoyó, ya que no estaba satisfecho con la decisión tomada durante la guerra de usar las maldiciones imperdonables. La filosofía de Dumbledore de olvidar y olvidar no respaldaba la dirección que estaba tomando la oficina de Aurores. La facción gris hizo lo mismo y votó a favor de la moción, ya que tampoco deseaban una vigilancia excesiva por parte de la oficina de los Aurores. La facción gris valoraba la libertad de realizar sus actividades en paz. Ahora, hablemos del presente. El departamento de aplicación de la ley mágica sufrió un revés a corto plazo con la reducción de fondos, pero en aquel momento, fue solo eso, un revés pasajero. Incluso después de un año o dos de dificultades, un excelente liderazgo devolvió al departamento de aplicación de la ley mágica su estabilidad y su antiguo esplendor. Kim sonrió con admiración mientras continuaba. Bajo el liderazgo de la jefa del DMLE, Amelia Bones, el departamento se recuperó y recuperó su influencia. Amelia Bones goza de tal popularidad que se cree que ganará las próximas elecciones ministeriales. Incluso ahora, Amelia Bones ya supera con creces a Cornelius Fudge en popularidad. El mundo de la política era complicado y traicionero. Para limitar su creciente popularidad, la facción del ministro está intentando minimizar las actividades de los accionitas de Novellos. No quieren que la popularidad de Amelia Bones aumente aún más transfiriendo autoridad operativa a la oficina de Aurores y permitiéndoles obtener otra victoria. Por lo tanto, han estado restando importancia a los accionitas de Novellos para evitar que Amelia Bones lance una campaña que impulse su popularidad en las próximas elecciones. A Marcus y Eddie no les gustó lo que oyeron. Un grupo terrorista apenas conseguía protección porque el ministerio quería hacer política. Esto no pinta bien. ¿Por qué nadie hace nada? Marcus frunció el ceño, disgustado. Los dos chicos de 14 años no entendían de política. Era la primera vez que hablaban de política y, bueno, no les gustaba. No es que no estén haciendo nada. Los Aurores están al tanto de la situación. Los Aurores no van a interrumpir sus deberes básicos por cuestiones políticas. Seguirán protegiendo a la gente, les aseguró Kim con cierto optimismo. Y hay otra razón por la que los Aurores y el ministerio no están actuando con mayor contundencia. ¿Qué era?, preguntó Eddie con curiosidad. Los accionitas de Novellos son partidarios públicos de Vol, quiero decir, R.I.D., quiero decir, ya sabes quién. Kim se contuvo de pronunciar mal el término 2 veces. En su mente, se refería al señor oscuro como Voldemort o Tom Riddle. Kim nunca lo llamó quien tú sabes ni quien no debe ser nombrado. Pero, para guardar las apariencias, Kim tenía que llamarlo por esos seudónimos compuestos. Además, no estaba seguro de si el tabú que rodeaba el nombre Voldemort volvería a imponerse, por lo que se aseguró de mantener la costumbre de usar seudónimos compuestos para evitar meterse en problemas accidentalmente. Kim tosió antes de continuar. Como decía, los accionitas de Novellos afirman ser partidarios del Señor Oscuro. Por eso el ministerio no quiere sembrar el pánico con la idea de que el Señor Oscuro ha regresado, porque entonces circularían rumores de que los accionitas de Novellos son en realidad mortífagos. El ministerio intenta transmitir el mensaje de que los accionitas de Novellos no son gran cosa, solo un montón de idiotas que no representan una amenaza significativa. Lo mantienen en secreto. Lo importante es mantener el orden y evitar el caos, dijo Kim encogiéndose de hombros al final. Quieren dejar atrás el reinado del Señor Oscuro. Eddie y Marcus no respondieron. Kim se giró para mirar a sus amigos y vio expresiones pensativas en sus rostros. Kim no los molestó y caminó en silencio junto a ellos mientras descendían por las laderas hasta la cabaña de Rubeus Hagrid, situada en el límite del bosque prohibido para el cuidado de criaturas mágicas. Mientras tanto, Eddie y Marcus reflexionaron sobre la situación y formaron sus propias opiniones. Él permaneció en silencio para que pudieran meditar.
Las cosas nunca eran blancas o negras, siempre había matices de gris en todo. Cambio de escena. Rudolph Hagrid esperaba a su grupo en la puerta de su cabaña. Estaba allí de pie, con su abrigo de piel de topo, y Fang, el perro jabalí, lo seguía. Parecía ansioso por empezar. Vamos, dense prisa. Gritó mientras la clase se acercaba. Hoy les tengo una sorpresa. Se viene una clase genial. ¿Están todos aquí? Bien, síganme. El grupo siguió a Hagrid mientras caminaba hacia el borde del bosque, y 5 minutos después se encontraron frente a una especie de recinto. No había nada dentro. Reúnanse todos aquí, junto a la valla. Gritó Hagrid. Eso es todo, asegúrense de poder ver. Ahora, lo primero que deben hacer es abrir sus libros. Los estudiantes estaban confundidos porque no tenían ni idea de cómo abrir el libro. Los alumnos de Ravenclaw fruncieron el ceño con gesto sombrío. Muchos de ellos incluso parecían frustrados por no haber tenido la oportunidad de abrir sus libros antes de clase. Eddie también echó un vistazo de reojo al libro Cuidado de las criaturas mágicas antes de divisar a Kim por el rabillo del ojo. Se giró bruscamente hacia Kim y dijo sin pensarlo. ¿Cómo abriste el libro? Kim, que estaba leyendo, negó levemente con la cabeza, se giró hacia Eddie y le dijo en tono acusatorio, ¿qué te pasa? No sorprendas a un hombre cuando está leyendo. La acalorada discusión entre Eddie y Kim llamó la atención del resto de la clase. Todos vieron que el libro de Kim, Cuidado de las criaturas mágicas, estaba abierto. Y ahora, todos querían saber cómo Kim había abierto ese maldito libro, que intentaba morder a cualquiera que intentara abrirlo. Kim suspiró y buscó a Hagrid, pero el gigante se había internado en el bosque y no había rastro de él. Creo que tengo que enseñárselo, pensó Kim mientras levantaba la mano hacia Eddie y le hacía un gesto para que le entregara el libro. Eddie me entregó su ejemplar de El libro monstruoso de los monstruos, que había cerrado con un trozo de cuerda. Tras observar esto, otros también recuperaron sus libros. Algunos, como Eddie, los ataron con cuerda, otros los metieron en bolsas ajustadas o los sujetaron con clips. Acaricia la columna vertebral, anunció Kim a cualquiera que estuviera prestando atención. Mira aquí, así. Quitó el trozo de cuerda del libro de Eddie, esquivó la mordida y con delicadeza acarició el lomo con 3 dedos. El libro tembló y luego se abrió, permaneciendo en silencio en su mano. ¿Cómo supiste hacer eso? Preguntó Marcus, mientras acariciaba el lomo de su ejemplar y abría el libro después de haberse calmado. Kim se encogió de hombros en respuesta. Le pregunté al gerente de la librería y me lo dijo. Su tono era como si estuviera diciendo lo más obvio del mundo. Y no mentía. Kim necesitaba comprar el libro monstruoso de los monstruos para este año. No lo había comprado para su colección de libros británicos. Así que, cuando fue a la librería, Kim le pidió al encargado que le mostrara cómo abrir el libro mordedor. Ya he vuelto. Mira quién está aquí para saludarte. Una docena de las criaturas más extrañas que Kim jamás había visto se acercaban trotando. Tenían el cuerpo, las patas traseras y la cola de los caballos, pero sus patas delanteras, alas y cabezas se asemejaban a águilas gigantes, con picos crueles de color acero y grandes ojos de color naranja brillante. Las afiladas garras de sus patas delanteras medían 15 centímetros y tenían un aspecto letal. Cada animal llevaba un grueso collar de cuero sujeto a una larga cadena. Hagrid, corriendo delante, sujetaba las cadenas de los collares. Levántense. Rugió, sacudiendo las cadenas e instando a las criaturas a que se acercaran a la valla donde se encontraba el grupo. Todas retrocedieron ligeramente cuando Hagrid las alcanzó y las ató a la valla. Hipogrifos. Exclamó Hagrid alegremente, saludándolos con la mano. Son preciosos, ¿verdad? Kim ladeó la cabeza e intentó apreciar la belleza de las criaturas. Tras recuperarse de la sorpresa inicial al ver algo que era mitad caballo, mitad pájaro, Kim observó el pelaje brillante de los hipogrifos, una transición fluida de plumas a pelo, cada color distinto, gris tormenta, bronce, ruano rosado, marrón brillante y negro oscuro. Entonces, dijo Hagrid, frotándose las manos y sonriendo a su alrededor, si quieres acercarte un poco más. Nadie parecía querer hacerlo. Pero Kim, con una sonrisa traviesa en el rostro, agarró las túnicas de Eddie y Marcus por encima de los hombros y los arrastró hacia la valla. ¿Qué estás haciendo?, gimió Marcus, tartamudeando. Te has vuelto loco, murmuró Eddie mientras intentaba mantener la compostura, pero Kim era más fuerte que él. Todavía recuerdo cómo me empujaste hacia adelante durante el club de duelos del año pasado, dijo Kim riendo mientras los guiaba hacia la valla. Vamos, no tengas miedo, pero recuerda que si los hipogrifos atacan, te usaré como escudo humano. Lo primero que debes saber sobre los hipogrifos es que son orgullosos, advirtió Hagrid. Los hipogrifos se ofenden con facilidad. Nunca insultes a uno, porque podría ser lo último que hagas. Siempre hay que esperar a que el hipogrifo dé el primer paso. Deja que el orgulloso pájaro tome la iniciativa, continuó Hagrid. Es de buena educación, ¿entiendes? Te acercas, haces una reverencia y, finalmente, esperas. Si te devuelven la reverencia, puedes tocarlos. Si no la hacen, aléjate, pero vigila sus garras. ¿Quién quiere ir primero? La mayor parte del grupo retrocedió aún más en respuesta. Los hipogrifos sacudieron sus feroces cabezas y desplegaron sus poderosas alas. No parecían disfrutar de estar atrapados de esa manera. ¿Nadie? Dijo Hagrid con una mirada suplicante. Yo lo haré, ofreció Kim, levantando la mano mientras Eddie y Marcus se alejaban lentamente. No malinterpretes a Kim, aunque se ofreció voluntario para un encuentro cara a cara con un hipogrifo, tenía miedo. Kim creía que podía defenderse de los hipogrifos. En ese sentido, no había problema, podía herir al instante a la criatura mitad caballo, mitad pájaro y escapar, pero eso no significaba que no tuviera miedo. Todavía tenía miedo de lastimarse. Pero, para Kim, era una oportunidad perdida no intentar cosas nuevas. Si evitaba los riesgos, se perderían muchas cosas divertidas en la vida. Buen hombre. Rugió el medio gigante, con la voz resonando de júbilo.
Entonces, veamos si puedes montar a Jotov. Quien saltó la valla mientras Hagrid desataba una de las cadenas, apartaba el hipogrifo de bronce de sus compañeros y le quitaba el collar de cuero. El grupo que estaba al otro lado del recinto parecía contener la respiración. Cálmate, susurró Hagrid con suavidad. Tienes que mirarlos a los ojos, pero no parpadees demasiado. No confían en ti si parpadeas mucho. Los ojos de King se humedecieron de inmediato con la magia que había aprendido de Alan cuando estudiaba oclumancia. Jotov giró su cabeza grande y afilada y miró fijamente a King con un feroz ojo rojo. Eso es, dijo Hagrid, apartándolo. Ahora, inclínate, inclínate. King siguió las instrucciones, aunque no le gustaba exponer la nuca al hipogrifo. Hizo una breve reverencia y levantó la vista. El hipogrifo siguió mirándolo con altivez. No se movió. King estaba a punto de dirigirle al hipogrifo la misma mirada altiva, pero entonces el hipogrifo dobló repentinamente sus escamosas rodillas delanteras y se inclinó en lo que era una reverencia inconfundible. De acuerdo, dijo King sonriendo mientras se acercaba rápidamente a Jotov y le acariciaba el pico al hipogrifo. Le dio varias palmaditas en el pico, y el hipogrifo cerró los ojos con pereza, como si lo estuviera disfrutando. La multitud estalló en aplausos. ¿Quién es un buen chico?, arrulló King, usando su otra mano para acariciar las plumas, pero luego giró la cabeza hacia Hagrid y preguntó, ¿Jotov es un chico, no? No, Jotov es una dama, dijo Hagrid, sacudiendo la cabeza en señal de corrección. Oh, Dios mío. King se giró hacia el hipogrifo y le susurró una vez más. ¿Quién es una niña buena? Tú lo eres, ¿verdad? Jotov inclinó el cuello para guiar mejor las manos de King hacia el lugar que le pareció más adecuado. De acuerdo, intervino Hagrid. Creo que te dejará montarla. Dijo King, mirando los ojos rojos de Jotov y pensando, vaya, ¿por qué no? Siempre puedo intervenir si las cosas se complican. Oh, tal vez sea lo mismo que hacer paracaidismo. Sube ahí, justo detrás de la articulación del ala, dijo Hagrid. Y recuerda, no le tires de las plumas, no le gustará. King apoyó el pie sobre el ala de Jotov y se subió a su lomo. Usó hechizos adhesivos para sujetarse a la espalda del hipogrifo. Vamos, jovencita, King le dio a Jotov una suave palmadita en la nuca, y Jotov se puso de pie. Pues adelante. Rugió Hagrid, dándole una palmada en el trasero al hipogrifo. Las alas de Jotov se extendieron a ambos lados de King, y antes de que se diera cuenta, estaba volando alto. Las alas del hipogrifo aleteaban incómodamente, atrapándolo bajo sus piernas y haciéndole sentir como si estuviera a punto de ser arrojado. Quizás esto sea como vivir a lomos de un toro, pensó King mientras contemplaba los árboles que formaban el bosque. Ah, sí. Debería hacerlo. King se llevó la mano a la cabeza y conjuró un sombrero de vaquero. También se aseguró de que se le quedara pegado a la cabeza para que no saliera volando. Yeehaw. La voz de King se oía amortiguada por el viento, pero su sonrisa seguía presente en su rostro. Jotov lo lanzó volando por todo el potrero una vez y luego lo devolvió al suelo. Con un golpe seco, las 4 patas desorganizadas de Jotov impactaron contra el suelo. King miró al resto de sus colegas, se levantó el sombrero de vaquero y señaló con la barbilla en su dirección. Hola, chicos. Buen trabajo, King. Rugió Hagrid mientras todos aplaudían. Bien, ¿quién más quiere intentarlo? Animados por el éxito de King, el resto del grupo entró con cautela en el recinto. Hagrid desató a los hipogrifos uno por uno, y pronto se veían personas haciendo reverencias nerviosas por todo el recinto. Eddie y Marcus practicaron con el hipogrifo negro llamado Stormswift, pero tuvieron que correr hacia atrás repetidamente porque Stormswift parecía reacio a doblar las rodillas. King se quedó atrás observando a sus compañeros. Su sombrero de vaquero imaginario seguía puesto en su cabeza. ¡Qué bonito día! Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 79. Resultó que los dioses romanos no eran magos de la antigüedad. Eran parte de la mitología, tanto del mundo mágico como del no mágico. Pero el rayo de Júpiter, el tridente de Neptuno y el tridente de Plutón son auténticos artefactos mágicos, dijo King, leyendo un antiguo tomo que había encontrado en la biblioteca de Hogwarts. Luego, se burló de la siguiente información. Claro, están todos perdidos, desaparecidos o posiblemente destruidos. Y tal vez fueron reales y se volvieron tan poderosos que nadie creyó en su existencia, reflexionó King sobre la identidad de los dioses romanos. Si eso es cierto, entonces esos tipos eran auténticas leyendas. King suspiró al leer sobre el estatus de Neptuno en la dinastía mágica romana. Neptuno es el equivalente romano de Poseidón. Al igual que este, se muestra más disciplinado, belicoso y combativo que su homólogo griego. Para los griegos, Poseidón era un importante dios cívico y gozaba de gran respeto como dios del mar y de los terremotos. Sin embargo, los romanos, que no eran marineros, asociaban a Neptuno más con el agua dulce y los caballos, y lo trataban con respeto y reverencia. King hizo una pausa en la lectura por un segundo antes de pensar en otra digresión. ¿Por qué estoy asumiendo que la adivinanza trata sobre el dios romano Neptuno y no sobre el planeta Neptuno? King gimió, tomó su libreta y escribió una nota. Investiga un poco sobre Neptuno, el planeta, punto. Quizás la sección de adivinación me ayude con esto, pensó King antes de volver al viejo tomo y suspirar. Ah, bueno, ya nos preocuparemos de eso después. Sigamos adelante. Los romanos creían en varios dioses asociados al mundo que los rodeaba. Designaron a Neptuno como el dios del agua y del mar, un paralelismo cercano con el dios griego Poseidón. Como dios del agua dulce, los romanos le rezaban a Neptuno para que les proporcionara agua para sus cosechas. En la antigua Italia, los agricultores honraban a Neptuno con un festival en julio, cuando las sequías frecuentes arrasaban sus campos. También era el patrón de los caballos y se erigieron templos cerca de los hipódromos. King frunció el ceño al leer ese párrafo. Entonces, ¿estás diciendo que en la sociedad griega era un tipo temible que controlaba tormentas y terremotos? Pero en la sociedad romana fue relegado al dios del agua dulce.
Quien comprendió que Neptuno seguía siendo el dios de los mares, pero los romanos no sabían construir barcos robustos para navegar en aguas turbulentas, por lo que el mar no era más que algo ominoso para ellos. Esto significaba que no rezaban al dios del mar, Neptuno, y lo asociaban más con el agua dulce y los caballos. Bien, ahora esto se está convirtiendo cada vez más en una situación donde algo parecido a un maldito estará presente. Quien se sintió satisfecha con el progreso que había logrado y lo anotó todo. Ahora, solo necesito averiguar qué es el maldito en esta situación. ¿Es otro dios? Solo había una manera de averiguarlo, leyendo más libros. Y King era muy bueno en eso. Cambio de escena. Oye, ¿qué opinas del hipogrifo que atacó a Malfoy? Preguntó Eddie por encima de la mesa. Algunos dicen que el hipogrifo intentó matar a Malfoy. King movió el dedo y desmintió el rumor que circulaba. Y eso es algo que Malfoy y sus secuaces han estado difundiendo. Según mis fuentes, Malfoy llamó al hipogrifo bruto feo mientras estaba sentado sobre él. Marcus casi escupe la comida al oír eso. ¿Estaba encima del hipogrifo? Eso no es el comportamiento tonto que esperaría de un Slytherin. King se rió de la declaración de Marcus hasta que le dolieron las costillas. Estamos en nuestro cuarto año. Ya deberías haber aprendido que estar en Slytherin no significa ser inteligente hoy en día. Miró por encima del hombro hacia la mesa de Slytherin y se burló. Llevamos 2 años presenciando las payasadas de Malfoy. ¿Acaso podíamos esperar otra cosa? Además, ahora mismo está haciendo una auténtica tontería. Y tonto, Eddie se giró en su silla para mirar a Draco Malfoy, que estaba sentado en la mesa de Slytherin. El brazo derecho de Draco estaba cubierto de vendas y en cabestrillo, actuando, en opinión de Eddie, como si fuera el heroico superviviente de alguna terrible batalla. ¿Y qué quieres decir con tonto? Exigió Eddie una explicación mientras se daba la vuelta. Miren su cabestrillo, dijo King, señalando el brazo roto de Draco. Sin embargo, Eddie y Marcus no vieron nada extraño en la situación. Y el cabestrillo que lleva en el brazo no tiene ningún sentido. La señora Pomfrey puede regenerar todos los huesos de un brazo en un solo día, dijo King señalando con el pulgar la mesa de Slytherin. Y el brazo de Malfoy está roto. Podría arreglarlo y anunciar que Malfoy está en condiciones de retomar su vida normal en menos de 1 hora. Ese cabestrillo es una farsa. Eddie y Marcus finalmente se dieron cuenta de lo anómalo que era el cabestrillo en el brazo de Draco. Aunque el brazo de Malfoy estuviera débil porque sus músculos habían sido desgarrados por la garra del hipogrifo y necesitaban recuperarse, tardaría como máximo 2 días en volver a su plena funcionalidad. Draco llevaba casi 1 semana mostrando su brazo en cabestrillo. Así que no había razón para que lo llevara puesto. King llevaba apenas 10 días ingresado en el hospital y estaba gravemente herido. Tenía múltiples lesiones en los órganos, y ese tipo de heridas suelen curarse en 10 días. El brazo de Draco era pan comido para cualquier médico competente. Pero quizás Malfoy sea astuto, añadió King, aportando otra perspectiva a la situación. ¿Qué? Marcus pareció confundido por la repentina contradicción. Acabas de señalar que está cometiendo un error al llevar el brazo en cabestrillo. Eso es exactamente. Mírenlos, King señaló a sus 2 amigos con el tenedor antes de continuar. Sin ánimo de ofender, pero no notaron nada raro en el brazo de Malfoy en cabestrillo. Imaginen cuánta gente creerá lo mismo. Un cabestrillo da la impresión de una lesión, y con la historia que difunde el grupo de Malfoy, esa impresión se transformará en una lesión grave. Así que, tal vez con todo este drama del cabestrillo, Malfoy intenta hacer que la situación parezca más seria y fingir que sobrevivió a un accidente fatal. De esta manera, demuestra astucia. King pensó en la trama que involucraba la ejecución de Buckbeak, la cual tendría lugar este año. Malfoy padre presionó para que se ejecutara al hipogrifo que casi mata a su hijo. Si el cabestrillo era una estrategia para mejorar la situación, King tuvo que admitir que era una táctica excelente, ya que sus 2 amigos no veían nada malo en ello, y ambos provenían de familias mágicas. Los estudiantes de familias no mágicas, acostumbrados a la idea de usar un cabestrillo para curar brazos rotos, aceptarían la idea sin pensarlo 2 veces. Una buena manipulación del público, asintió King en señal de agradecimiento. La cuestión es si esto vino de Malfoy o de su padre, Lucius Malfoy. Si vino de Malfoy, enhorabuena, pero si vino de su padre, sí, ese tipo sigue siendo un idiota. Cambio de escena. Lupin no estaba allí cuando llegaron a su primera clase de defensa contra las artes oscuras. Se sentaron, recogieron sus libros, plumas y pergaminos, y charlaron entre ellos hasta que finalmente entró en el aula. Lupin esbozó una débil sonrisa y dejó su maletín sobre el escritorio del profesor. Buenas tardes, dijo. Por favor, guarden todos sus libros en sus mochilas. Hoy tendremos una clase práctica. Solo necesitarán sus varitas. Los alumnos, e incluso King en cierta medida, se sorprendieron cuando la clase guardó sus libros. Se intercambiaron muchas miradas curiosas, ya que nunca habían tenido una clase práctica de defensa contra las artes oscuras. Los alumnos de 3er año vivieron una lección memorable el año pasado cuando su antigua profesora llevó una jaula llena de duendes a clase y los liberó. Pero ellos, los alumnos de 4º año, no han tenido una clase práctica de defensa contra las artes oscuras. Ni siquiera en su primer año, cuando tuvieron una profesora bastante competente, porque ella nunca les dio una clase práctica. Muy bien, dijo Lupin cuando todos estuvieron listos. Si me siguen. Intrigados pero interesados, los alumnos se pusieron de pie y siguieron al profesor Lupin fuera del aula. Él los condujo por el pasillo desierto y, doblando una esquina, llegaron a otra aula. La habitación estaba vacía, sin sillas ni mesas. Entonces, dijo el profesor Lupin, llamando a la clase al fondo del aula, donde no había más que un viejo armario. Cuando el profesor Lupin se acercó para colocarse junto a él, el armario se sacudió repentinamente, golpeando contra la pared. No hay nada de qué preocuparse, dijo el profesor Lupin con calma, mientras algunos retrocedían asustados. Hay un hombre del saco ahí dentro. ¿Quién sabía que esto iba a pasar? Y mentiría si dijera que no lo esperaba con ansias.
Tras conectar con sus emociones durante las vacaciones de verano, Kim comprendió la importancia de las emociones negativas y su lugar en su magia. Aprendió a aceptar que tenía emociones que lo hacían vulnerable, emociones como el miedo, que una criatura como Bogart explotaba. Tras comprender esto, Kim sintió la necesidad de entender realmente todas sus emociones negativas, que las causaba y, a continuación, aceptarlas en lugar de rechazarlas por completo. Un hombre del saco sería una excelente manera de empezar a comprender tus miedos. La mayoría de la gente parecía pensar que el objeto dentro del armario era motivo de preocupación. Marcus, de pie junto a Kim, observaba con aprensión cómo vibraba el pomo de la puerta. A los monstruos les gustan los espacios oscuros y cerrados, les informó el profesor Lupin. Y armarios, el espacio debajo de las camas, los armarios debajo de los lavabos. Una vez encontré uno que se había instalado en el reloj de un anciano. Este lo trajeron aquí hace 2 tardes, así que le pregunté al director si podía usarlo como lección práctica para todos los cursos. Todos sabían que se había concedido el permiso. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es un hombre del saco?, preguntó el profesor Lupin a la clase. Kim siguió su rutina habitual, mirando primero a izquierda y luego a derecha para ver si alguien había levantado la mano. Al ver que nadie se ofrecía voluntario para responder a la pregunta, Kim levantó la suya. Cuando Lupin señaló a Kim, este respondió de inmediato. El hombre del saco es una criatura inmortal que cambia de forma y adopta la apariencia del peor miedo de quien lo observa. Debido a su capacidad de metamorfosis, nadie sabe cómo luce cuando está solo, ya que cambia de forma instantáneamente al encontrarse con alguien. Las palabras inmortal y no ser fueron las palabras en las que nos centramos aquí. Una aparición espiritual no humana, también conocida como no ser, era un espíritu mágico creado a partir de emociones humanas. Se caracterizaban por no tener equivalente en el mundo no mágico y por su parecido con los fantasmas, a pesar de no haber estado nunca realmente vivos. Si bien los no seres no estaban realmente vivos y no podían ser destruidos por completo. Los usuarios de magia inventaron diversos hechizos a lo largo de los siglos para ahuyentar a estos espíritus mediante emociones positivas. Su número también podía limitarse reduciendo las condiciones que los generaban. La mortalidad era la condición de no haber muerto jamás y ser incapaz de morir, ya que una entidad mortal nunca estuvo viva para empezar. La mortalidad se refería a entidades que nunca estuvieron vivas en ningún momento de su vida. Era diferente de la inmortalidad, que describía a los seres vivos que eran incapaces de morir o que tenían una vida infinita. Los dementores, los monstruos y los poltergeists eran ejemplos de entidades amorales y no seres, ya que nunca estaban vivos y no podían ser asesinados. En un futuro lejano, alguien con cabello negro y ojos grises como la piedra descubriría una manera de matar a diversos seres amorales, lo que obligaría a revisar el concepto de inmortalidad. En realidad, es mejor de lo que esperaba, Lupin parpadeó sorprendido mientras observaba a Kim con interés. Bueno, Kim, Lupin se mostró complacido con la respuesta y la recompensó. Toma 20 puntos para Ravenclaw por una respuesta excelente. Kim asintió levemente y Lupin continuó con su lección. Por lo tanto, un hombre del saco que habita en la oscuridad no adopta una forma. Aún no sabe que asustará a la persona que está al otro lado de la puerta. Nadie sabe qué aspecto tiene un hombre del saco cuando está solo, pero si lo dejo salir, se transformará inmediatamente en aquello que cada uno de nosotros más teme. Lupin alzó ambas manos e hizo un gesto hacia los inquietos estudiantes. Por favor, cálmense. El hechizo que repele a un Bogart es sencillo, pero requiere destreza mental. Verán, lo que realmente los ahuyenta es la risa. Lo que deben hacer es obligarlo a adoptar una forma que les resulte divertida. El profesor bajó las manos y continuó, practiquemos primero el hechizo sin varita. Después de mí, por favor. Ridiculous. Ridiculous, gritó toda la clase. Estupendo, sonrió el profesor Lupin. Muy bien. Pero me temo que esa fue la parte fácil. Ya sabes, con solo decirlo no basta. Y ahí es donde entras tú, Jessica. Jessica Train, alumna de 4º año de Hufflepuff, dio un paso al frente, temblando ligeramente. Muy bien, Jessica, dijo el profesor Lupin. Empecemos por lo más importante. ¿Qué dirías que es lo que más miedo te da en el mundo? Serpientes, respondió Jessica con voz temblorosa. Vale, ¿has visto alguno de esos globos de goma con forma de animales? Le preguntó Lupin a Jessica, quien asintió. Y genial, cuando el Bogart salga de este armario y te vea, Jessica, adoptará la forma de una serpiente, explicó Lupin más despacio para que Jessica pudiera entenderlo todo. Tendrás que levantar la varita, así, y decir, ridiculous. Concéntrate en la imagen de la serpiente transformándose en un globo que luego se desinfla, haciendo un ruido gracioso. Si Jessica lo consigue, el hombre del saco probablemente dirigirá su atención a otro de nosotros, dijo el profesor Lupin. Me gustaría que todos hicieran una pausa ahora para pensar en lo que más les asusta e imaginar cómo podrían convertirlo en algo cómico. La sala quedó en silencio mientras todos empezaban a pensar en su mayor miedo y en cómo convertirlo en algo cómico. ¿Están todos listos?, preguntó el profesor Lupin. Miró a Jessica y le indicó, Jessica, retrocedamos un poco. Vamos a mejorar tu campo de visión, ¿de acuerdo? Llamaré a la siguiente persona para que se adelante. Todos atrás. Ahora Jessica tiene una vista despejada. Todos retrocedieron y se apoyaron contra las paredes, dejando a Jessica sola en el armario. Parecía un poco pálida y asustada, pero se había remangado la túnica y sostenía su varita, lista para la acción. Cuando cuente hasta 3, Jessica, dijo el profesor Lupin, apuntando con su varita al tirador del armario. 1, 2, 3, ahora. Un chorro de chispas salió disparado de la punta de la varita del profesor Lupin e impactó en el pomo de la puerta. El armario se abrió. Una larga serpiente verde bosque con escamas brillantes se deslizó fuera, emitiendo fuertes siseos. Jessica retrocedió, levantó su varita y gritó, ridiculous. Se oyó un chasquido seco, como si se tocara un globo, e inmediatamente después la serpiente verde se transformó en una escultura de globo y comenzó a desinflarse mientras emitía un ruido que sonaba como un pedo.
Se oyó una carcajada, y mientras el Bogart seguía exhalando y haciendo ruidos de pedos, Lupin gritó, Carmichael, el siguiente. Así que toda la clase pasó por lo mismo, porque se enfrentaron a algo que temían y lo convirtieron en algo divertido. Había muchos animales y criaturas, algunas versiones de Snape, una de Filch, algunos padres, momias, zombies, un ojo grande, pero todo se convirtió en un alivio cómico después de un grito de Ridiculous. Eddie le tenía miedo a su madre, que parecía furiosa y sostenía una concha marina en la mano. Marcus, en cambio, le tenía miedo a las Bansees que gritaban. Finalmente, llegó el turno de Kim, quien dio un paso al frente después de que todos los demás hubieran terminado y estuvieran charlando entre ellos. Lupin pensó que todos habían terminado, pero se detuvo al ver a Kim acercarse a un Bogart con forma de bola de discoteca. Tenía curiosidad por ver que Bogart era el de Kim West. Flitwick había dicho que Kim era el alumno más brillante que jamás había tenido. Y el medio trasgo lo había dicho cuando Lily Potter estaba sentada con ellos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el Bogart se transformó en una réplica de Kim. Pero el Bogart Kim tenía una amplia sonrisa en el rostro y una varita en la mano. ¿Qué demonios? Lupin no sabía qué pensar. No entendía qué significaba que un Bogart se transformara en la persona misma. Lupin se giró hacia el verdadero Kim y pensó, ¿acaso le tiene miedo a sí mismo? Kim, que estaba mirando a su hombre del saco, supo inmediatamente cuál era su mayor miedo. Esa sonrisa y la varita en su mano, pensó Kim mientras observaba a su Bogart, y supo que ese era su mayor temor, pues su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. El mayor temor de Kim en ese momento era no escapar jamás de la maldición del pecado y sucumbir a la tentación de su varita. Temía en que se habría convertido si la maldición hubiera seguido afectándolo. Kim incluso había borrado los recuerdos de Lockhart y causaría dolor y sufrimiento a los acosadores de Luna. No quería ni pensar en lo que habría sucedido si la maldición hubiera continuado transformándolo. Temía que, si la maldición continuaba, sería reemplazado por alguien parecido a él, pero que no sería él. Temía que la base misma de su existencia, su identidad, desapareciera sin que nadie lo supiera. Igual que yo, que reemplacé al Kim original, pensó Kim mientras miraba al Kim Coco y apretaba los puños con fuerza. Kim también temía la posibilidad de sucumbir algún día a la tentación que representaba su varita, abandonando todo el esfuerzo que había dedicado a desarrollar su magia sin varita. Kim sabía mejor que nadie que si empezaba a usarla, jamás podría soltarla. La tentación del poder sería demasiado fuerte para él, un efecto fatal que lo arruinaría. Esos dos eran los mayores miedos de Kim. Respiró hondo, alzó su varita falsa y cantó suavemente Ridiculous. Inmediatamente, Bogart Kim se transformó en una masa verde viscosa que intentó mantenerse en pie, pero luego se desplomó formando un charco. Se giró y le informó a un confundido Lupin, profesor, todos han terminado. La voz de Kim sacó a Lupin de sus pensamientos, y tras esperar un segundo, respondió con vacilación, sí, Kim. Por favor, únete a tus compañeros. Volveré a encerrar al Bogart en el armario. Kim no se percató de la rareza de Lupin, ya que estaba absorto en su propio miedo. Capítulo 80. Así que estás buscando trabajo en AID. Kim estaba sentado detrás de su escritorio en la oficina de AID, mirando fijamente una hoja de pergamino que tenía en las manos. No. Yo no. Me llamaste tú, respondió Luna, sentada frente a la mesa, con las piernas colgando en el aire mientras permanecía sentada en su silla. ¿Y qué hay de este currículum? Preguntó Kim, mostrando la hoja de pergamino a Luna. Me pediste que escribiera esto y te lo trajera, respondió Luna, tomando de la mesa una esfera de vidrio transparente del tamaño de una pelota de golf. En el instante en que la tomó, la esfera de vidrio adquirió color, adoptando la forma de un globo terráqueo. Por supuesto, asintió Kim mientras fingía entrevistar a Luna. Colocó el currículum de Luna sobre la mesa y preguntó, dígame, señora Lovegood, ¿por qué es usted idónea para este puesto? Dígame, señor West, ¿por qué este trabajo me merece? Preguntó Luna a Kim mientras lanzaba el globo de cristal al aire, ¿y en qué consiste exactamente el trabajo? Bueno, ofrecemos excelentes beneficios, herramientas de última generación, materias primas de todo tipo, clases particulares conmigo si tengo tiempo libre. Kim aplaudió con una sonrisa orgullosa y añadió, también tenemos una biblioteca con guías escritas por mí, Kim West. Y, por último, también ofrecemos galletas diarias, cortesía de los elfos domésticos de la cocina. Están riquísimas. Las guías de Kim contenían su conocimiento de diversas ramas de la magia, adquirido de diferentes culturas mágicas. Los libros que Luna tendría a su disposición tratarían sobre temas relacionados con Hogwarts, ya que no quería compartir los otros planes que había estado tramando. En cuanto al trabajo, tendrás que permanecer en la oficina durante un tiempo para atender las peticiones de quienes lleguen. Además, serás mi asistente. Kim llevó a Luna al centro de apoyo educativo para que mejorara sus habilidades comunicativas. Si Luna hablaba con los estudiantes que acudían a hacer peticiones y les preguntaba por sus necesidades, esto la ayudaría a desarrollar dichas habilidades. Con el tiempo, Luna mejoraría su comunicación con los demás y ganaría confianza en sí misma. Las orejas de Luna se crisparon y apartó la vista del globo de cristal. ¿Galletas? ¿Tienes galletas? Kim se recostó en su silla, abrió un cajón de su escritorio y sacó un frasco de vidrio lleno de galletas. Toma una, por favor, dijo Kim, ofreciendo las galletas y quitando la tapa del frasco. Luna sacó una del tarro, miró las galletas, luego el tarro y finalmente levantó la cabeza para mirar a Kim. ¿Puedo comer otra? Preguntó Kim fingiendo pensar antes de negociar con el entrevistado. Solo si aceptas el trabajo. Luna, sin dudarlo, metió la mano en el tarro de galletas y sacó otra. ¿Cuándo empiezo? Empiezas mañana, dijo Kim sonriendo, estrechándole la mano a Luna, y añadió, bienvenida a AID. Cambio de escena. ¿De verdad pensé que ibas a invitar a salir a una chica?, preguntó Eddie, pasando un brazo por los hombros de Kim mientras Kim y Marcus caminaban hacia Hogsmeade.
Bueno, ¿por qué pensarías eso? Preguntó Kim mientras él y sus dos amigos entraban en Hogsmeade el primer fin de semana del año en Hogsmeade. Que era el día después de Halloween. Conoces a más chicas que Marcus y yo juntos, respondió Eddie, apretando más fuerte a Kim. Y hablas con ellas con frecuencia. De verdad pensé que le habrías pedido salir a alguna. ¿Estás pensando en pequeño, Eddie?, interrumpió Marcus, mirando a Kim. Ese tipo podría haber invitado a salir a casi cualquier chica, y probablemente habrían aceptado. Eddie chasqueó la lengua y murmuró, sí, ese tipo es exasperantemente popular. Quitó el brazo del hombro de Kim, le agarró las mejillas y le giró la cara de izquierda a derecha. Quiero decir, sí, es guapo. A veces puede ser gracioso. Nadie es más inteligente que él si una chica busca eso. ¿Educado? Claro. Eddie suspiró y soltó la cara de Kim. Sí, ya lo entiendo. Kim sonrió y exhaló, apoyó los hombros en los de Eddie y Marcus, y dijo, no invité a salir a ninguna chica porque pensé que ustedes dos terminarían solos. Estoy honrando nuestra amistad. Agradezcan. La imagen de él abrazando a Daphne pasó fugazmente por la mente de Kim. Sacudió la cabeza para apartarla. Había fingido que aquel incidente nunca había ocurrido porque no tenía ni idea de cómo manejar la situación. Así quieres que te lo agradezcamos, cómprate una novia y preséntanos a sus amigas, sugirió Eddie. Kim se dio cuenta de que sus dos amigos parecían lo suficientemente sinceros como para saber que no estaban bromeando. Buen hombre. Marcus parecía especialmente entusiasmado con la sugerencia de Eddie. Hagamos un trato. Si alguno de nosotros consigue novia, quien la consiga primero tendrá que pedirle que nos presente a sus amigas. ¿Qué tal si primero intentan invitar a salir a una chica? Luego podemos hablar de este pacto, dijo Kim, sacudiendo la cabeza, sin creer que estuvieran haciendo un pacto de noviazgo, ya que ni siquiera habían invitado a salir a ninguna chica todavía. Y claro, lo haremos, pero hagamos el pacto por si acaso. Marcus hizo una pausa, y Eddie también. Ambos extendieron una mano y se unieron a ellos. Miraron a Kim y lo vieron alejarse mientras los observaba. Negó con la cabeza. ¿Así que dices que no somos lo suficientemente buenos para las amigas de tu novia? Le gritó Eddie a Kim. Lo señaló con el dedo y exclamó, has cambiado desde que tienes novia. Antes eras un buen tipo que respetaba nuestra amistad. No tengo novia. No importa, eres terrible. Cambio de escena. Un grupo de individuos vestidos con gruesas túnicas que les cubrían el cuerpo entero permanecían de pie en círculo en una habitación con paredes revestidas de piedra. Velas oscuras y amenazantes, proyectadas sobre las paredes de piedra, iluminaban tenuemente a los ocupantes de la habitación. Hoy es el fin de semana de Hogsmeade en Hogwarts, dijo una de las figuras con túnica al resto del grupo. Habrá mucha gente en Hogsmeade y mucha actividad. Miró a su alrededor y continuó, padres que se acercan a ver a sus hijos. Tiendas llenas de estudiantes de Hogwarts, puestos montados especialmente para el fin de semana de Hogsmeade. La persona que hablaba esbozó una sonrisa irónica y prosiguió, un montón de sucio sangre sucia deambulando a la intemperie. Una oleada de risas traviesas y sonrisas desenfrenadas recorrió la habitación. De estos inmundos niños sangre sucia deben ser erradicados antes de que entren en nuestra prestigiosa sociedad. Así que hoy, irrumpiremos en Hogsmeade y purgaremos nuestra comunidad de sangre sucia, anunció el orador, que parecía ser el líder del grupo. ¿Cómo distinguiremos a los malos de los demás?, preguntó uno de los otros individuos vestidos con túnicas. La ropa que lleven será su perdición. Apunten a cualquiera que vista ropa móvil. Otra persona preguntó, ¿qué pasa si alguien que no es un nacido de Mugles usa ropa móvil? Así que son traidores a la sangre, pronunció el líder sin vacilar. Esta es una cruzada. En la búsqueda de lo justo y puro, habrá sacrificios. Estamos haciendo el bien a nuestra sociedad, así que no lo duden y alcen sus armas contra todo lo que es malvado. Alzó su varita y dijo. Enovellus accionites. Todos los demás alzaron sus varitas y corearon al unísono. Enovellus accionites. El líder desapareció inmediatamente de la cámara de piedra. Los demás lo siguieron, desapareciendo uno a uno, dejando tras de sí una habitación vacía. Cambio de escena. Kim salió de las 3 escobas con una jarra grande llena de sirope de cereza, refresco con hielo y una sombrilla de papel. Había conjurado un vaso grande para llevarse la bebida afuera y así no tener que bebérsela dentro del bar. Bebió el líquido con una pajita conjurada y deambuló por Hogsmeade. Kim estaba solo porque Eddie y Marcus estaban cortando el pelo en la barbería. Se ofreció a cortarles el pelo, pero rechazaron la generosa oferta. Él mismo se cortaba el pelo en Hogwarts. Era fácil cuando tenías magia y sabías exactamente qué partes necesitaban un retoque. Qué lástima, dijo Kim, llevándose la boca a la pajita. Había estado dando vueltas para ver si algo le llamaba la atención, y algo lo hizo cuando un grupo de individuos vestidos con túnicas se apareció a 3 metros justo delante de él. Todos llevaban máscaras con un símbolo claramente inspirado en la marca tenebrosa de Voldemort. Novellus accionites. Kim reconoció de inmediato el símbolo del periódico y se dio la vuelta sin perder un segundo. Necesito alejarme de ellos. Lo más rápido posible, murmuró Kim, con la pajita en la boca, levantando la taza de cristal con las manos, mientras seguía bebiendo la bebida de cereza a través de la pajita. El líder de los accionitas se fijó en Kim y vio que llevaba ropa móvil. Además, la forma en que se giró al instante demostró que los reconoció. Agarren a ese chico. Ordenó el líder a los otros dos, señalando a Kim, que retrocedía. Lo vamos a usar como ejemplo. Kim, que caminaba a paso ligero, no sabía que la única razón por la que el grupo terrorista lo atacaba era porque llevaba puesto un suéter cómodo. Los dos accionitas sonrieron bajo sus máscaras mientras veían a Kim entrar en un callejón. Simplemente les había facilitado el trabajo al separarse de la multitud. Los dos accionitas entraron en el oscuro callejón y vieron a Kim caminando hacia el final de un pasaje cerrado, probablemente pensando que si se escondía, no podrían encontrarlo.
Uno de los empleados de Activision levantó su varita y lanzó un hechizo a la espalda de Kim, sonriendo ante la presa fácil, pero el hechizo simplemente atravesó a Kim y golpeó la pared frente a él. Los dos accionistas intercambiaron miradas desconcertadas. Cuando volvieron a mirar a Kim, este se detuvo. El otro accionista acababa de sacar su varita para lanzar otro hechizo sobre Kim cuando oyeron un golpe sordo a sus espaldas. Cuando se dieron la vuelta, vieron a Kim de pie detrás de ellos, y antes de que pudieran abrir los ojos con sorpresa, sus varitas fueron expulsadas de sus manos. Al instante siguiente, 4 cadenas con esposas emergieron del suelo bajo ellos y le sujetaron las muñecas, tirándolos al suelo. ¿Qué? Uf. El dúo de accionistas no podía asimilar el repentino giro de los acontecimientos y se quedaron boquiabiertos cuando Kim les quitó las máscaras. Tuvieron suerte de que terminara mi bebida. Se acercaron mucho a mí antes de que vaciara mi taza, dijo Kim, extendiendo los dedos para enfatizar lo cerca que estaban. Suéltanos, criatura inmunda. Gruñó uno de los individuos sin máscara a Kim, pero este le dio una fuerte bofetada antes de que pudiera terminar la frase. Y cállate, explicó Kim rápidamente tras abofetear al chico. Tú. Ya sabes quién, dijo el otro, y recibió la misma bofetada de Kim. No voy a repetirme, cállate. Kim suspiró y decidió llevarlos allí. Dio un paso al frente, colocó la palma de la mano sobre la cabeza de ambos e inmediatamente usó legilimancia sobre los actinites. En menos de medio minuto, Kim tuvo una idea general de por qué los actinites de Novellus estaban en Hogsmeade. Liberar a Gran Bretaña de los nacidos de Muggles, bla, bla, bla. Atacar a los estudiantes. Sí, comprobado. Dio un paso atrás, y entonces unas púas de hielo atravesaron el hombro y el muslo de ambos actionitas. ¡Pah! Gritos escalofriantes llenaron el callejón, pero nadie escapó porque Kim había acordonado la zona para impedir que se oyera el ruido. Ustedes dos han matado a otras personas, y aunque no me siento cómodo con el asesinato, no dudo en infligir dolor, dijo Kim con el rostro casi inexpresivo. Kim ignoró los gritos y continuó, dejaré esas espinas ahí, pero no te preocupes, no te desangrarás porque congelé los puntos de entrada. Aún así, sentirás dolor y frío en los hombros y los muslos. Los miró a los dos y vio que ambos estaban arrodillados. ¿Y sus pantorrillas? No apuntaba a ellas. Lo siento. Oh no. Kim volvió a colocar las palmas de las manos sobre sus frentes, ignorando sus súplicas y gemidos. Es hora de olvidarse de mí, susurró Kim, borrando el recuerdo de él de sus mentes. Los dos actionitas estaban cerca de la entrada del callejón y eran claramente visibles, por lo que fue fácil encontrarlos. Si alguien hubiera estado atento, se habría dado cuenta de que 3 personas entraban en el callejón y ninguna salía. Tras terminar, Kim se colocó detrás de ellos, lanzó cuerdas con los hechizos de agarre y tracción hacia los tejados y se arrastró hacia la azotea de los edificios. Al llegar arriba, 2 ladrillos sobresalían de los laterales del edificio, sirviéndole de apoyo, y Kim los usó para trepar. Se volvió invisible y siguió escalando un poco más hasta estar cerca de la parte superior de la chimenea. Veamos. ¿Dónde están los demás? Kim estaba lo suficientemente alto como para ver una buena parte de Hogsmeade sin la obstrucción de otros edificios. Dedujo, por la gente asustada que corría, que un grupo considerable de actionitas se dirigía hacia el sur. Retrasémoslos hasta que lleguen los aurores, decidió Kim, y saltó del tejado. Lanzó Arresto Momentum para reducir su velocidad de caída justo antes de aterrizar. Un mapa de Hogsmeade apareció en la mente de Kim mientras avanzaba hacia el sur, corriendo por callejones y tomando atajos para llegar más rápido. Los gritos de terror alertaron a Kim de que el grupo terrorista estaba cerca, así que volvió a subir a una azotea cercana y pudo ver claramente a un trío de accionitas con sus varitas desenvainadas. Por lo que pudo observar, los accionitas intentaban localizar a estudiantes nacidos de Muggles, pero como la mayoría de los estudiantes llevaban túnicas de Hogwarts sobre su ropa informal, al atacante le resultaba difícil verlos con claridad. Por suerte para mí, llevas mascarilla. Mientras decía esto, aparecieron en el aire 3 picos de hielo, el aire frío se elevaba desde la superficie de los picos. Los picos eran largos y tenían bordes puntiagudos a ambos lados. Kim fijó su mirada en los 3 terroristas y, con un rápido movimiento de muñeca, los 3 largos clavos de hielo silbaron hacia sus objetivos. Los 3 fueron atravesados en los muslos o las pantorrillas, obligándolos a caer de rodillas. ¡Va! Los 3 miembros de Actionites gritaron, provocando que la multitud aterrorizada gritara aún más fuerte, ya que pensaron que los gritos de dolor provenían de alguien que estaba siendo atacado por los terroristas. Kim se estremeció ante el alboroto. Quizás debería haberlos aturdido sin más. Suspiró y lanzó a de pulso hacia la parte superior de sus espaldas, haciendo que sus cuerpos se estrellaran contra el suelo y aturdiéndolos al instante. Saltando desde el tejado, Kim corrió hacia los terroristas inconscientes, les quitó las máscaras, se las pegó a la espalda con cinta adhesiva, les arrebató las varitas y las sujetó de la misma manera. No rompió las varitas, ya que eran una prueba crucial. Tras terminar, unas cadenas con grilletes surgieron del suelo y sujetaron firmemente sus muñecas y tobillos, haciendo contacto directo con cada parte de su piel. Encadenados al suelo, los accionitas no podrían aparecerse sin tirar de las cadenas y destrozarse en el intento. Finalmente, para asegurarse de que no pudieran ir a ninguna parte, Kim transmutó la tierra para engullirlos y atraparlos en el suelo. Cambio de escena. Harry Potter. El Escuadrón Dorado, que acababa de enterarse del conflicto y el alboroto, estaba a punto de regresar al castillo cuando oyó que alguien llamaba a Harry entre risas. No era la voz de alguien en pánico o con prisa. Por puro reflejo, el Escuadrón Dorado se giró hacia la fuente de la voz. Al girarse, vieron a un individuo con túnica y máscara. Estaba de pie frente a ellos, varita en mano. Y pensar que encontraría al niño que sobrevivió, dijo la figura enmascarada mientras caminaba lentamente hacia ellos. No esperaba encontrar al que derrotó a nuestro señor. Los 4 Gryffindor sacaron sus varitas con dificultad y las prepararon, apuntándolas hacia el terrorista enmascarado. Pero el accionita no reaccionó. No parecía asustado por las 4 varitas que lo apuntaban. ¡Qué valientes! Gryffindors, ¿eh?
La figura enmascarada se rió de los 4 alumnos de tercer año. Los niños no deberían jugar con varitas. Podrían lastimarse. Los miró a los 4 con asco. 2 Potter mestizos, un sangre sucia y un traidor a la sangre, una mezcla de escoria que debe ser eliminada de esta sociedad. Harry gruñó mientras alzaba su varita amenazadoramente. ¿Quién eres? El accionita abrió los brazos con grandiosidad y se presentó. Somos la nueva generación de los puros. El orden sagrado revivido que luchó por la supremacía pura. Había una ligera devoción en la voz de la persona mientras continuaba. Somos los caballeros que protegemos al mundo del fango inmundo. Denunciamos los males de la sangre impura. Erradicamos a aquellos que pretenden ser superiores y ocultan su inferioridad. El escuadrón dorado pudo oír la sonrisa en la voz que coreaba algo parecido a un lema mientras los miraba con lujuria como si fueran insectos. Y el señor oscuro era la luz brillante que nos guiaría a los magos a un plano superior y demostraría a esos indignos mugles que no eran más que insectos ante nosotros. Miró a Harry con furia y escupió. Pero de alguna manera lo derrotaste, así que hoy lo mataré y protegeré el legado de nuestro gran señor. Respiró hondo antes de anunciarlo. En nombre del señor oscuro, nosotros de Novellus AC. El accionita no pudo terminar la frase, pues sintió algo a su izquierda y apenas tuvo tiempo de conjurar un escudo contra la maldición que se dirigía hacia él. La maldición atravesó el escudo y aún conservaba suficiente magia como para obligar al accionita a retroceder unos pasos. Su repentina situación aún no había terminado cuando otra maldición siguió a la primera y la golpeó con toda su fuerza. La maldición estalló en una explosión contenida pero poderosa, arrojando al accionita contra la pared del edificio a su derecha. ¡Uf! El accionita sangró profusamente al chocar contra el edificio. Le zumbaban los oídos y la vista se le nubló. Con la visión borrosa, percibió 2 maldiciones más que se acercaban. Las 2 maldiciones colisionaron, y 2 explosiones contenidas y potentes impactaron su cuerpo, dejándolo inconsciente y gravemente herido. Harry, Hermione y Ron se quedaron allí, atónitos. No tenían palabras al ver el cuerpo maltrecho, ensangrentado y magullado del individuo enmascarado. Allí estaban, escuchando al hombre relatar sus planes, cómo vengaría a Voldemort, etc., y al segundo siguiente, el hombre fue lanzado contra la pared del edificio, seguido de 2 explosiones más que impactaron su cuerpo. Si las cosas no hubieran sucedido tan rápido, su primera reacción habría sido de repugnancia al ver el aspecto ensangrentado del hombre enmascarado. Pero impulsivamente miraron en la dirección de donde provenían las maldiciones, pero no había nadie allí. El agresor, que acababa de matar a golpes a un hombre, ni siquiera sabía que su víctima estaba atacando al escuadrón dorado. No, quien estaba demasiado ocupado saltando de tejado en tejado y atacando a cualquier individuo enmascarado que veía. El parkour no era lo suyo, se abría paso a trompicones por Hogsmeade antes de que los actonitas se extendieran demasiado y quedaran fuera de su alcance. Quería capturar a más de ellos mientras aún estuvieran juntos en grandes grupos y antes de que se dispersaran en diferentes direcciones en pequeños grupos, intentando matar a más y más nacidos de mugles. Ahí, 2 más avistados, quien divisó a 2 individuos enmascarados más, así que inmediatamente saltó del tejado, corrió calle abajo de un callejón a otro y les arrojó dartifindos a las piernas, provocando que cayeran al suelo con gritos horribles. ¿Quién anda ahí? Kim, que corría por la calle aún invisible, giró la cabeza hacia el grito y vio a 2 personas con varitas que corrían hacia él. Se fijó en el emblema de sus ropas y le tembló un ojo. ¡Mierda! ¡Aurores! ¡Que es hora de saltar! Conocía las desventajas de volverse invisible. Al correr a toda velocidad, el hechizo de invisibilidad no lo ocultaría eficazmente y solo revelaría una silueta transparente. Kim corrió y se escondió en un callejón. Mira a esos 2. Voy a seguir al atacante, dijo una auror a su compañero y corrió hacia el callejón. Cuando la auror llegó a la abertura del callejón, vio una silueta transparente que salía corriendo por la otra abertura. Apretó los dientes y corrió tras ella. Auror, quédese quieto. En el callejón vacío, Kim miró la pared del edificio contra la que estaba apoyado y pensó. Está bien, ya se fue. La silueta transparente que el auror vio emerger de un callejón era una ilusión que él había creado para alejarla del callejón y así poder escapar. Lanzó cuerdas con el hechizo de agarre y tracción hacia el tejado y se impulsó hacia arriba. Kim recorrió la pendiente del tejado, descendió al callejón contiguo y emergió con aspecto asustado, agarrándose la ropa e intentando pasar desapercibido. Mientras Kim caminaba cerca de la entrada de Hogwarts en dirección a Hogsmeade, se encontró con guardias aurores que guiaban a los estudiantes hacia el colegio. La persona que atacó a varios miembros de los accionitas de Novellus, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital, abandonó Hogsmeade, el lugar de los ataques, con los aurores escoltándolo a un lugar seguro. El ataque de Novellus accionitas en Hogsmeade terminó con la muerte de 2 personas nacidas de mugles. Ninguna de las víctimas era estudiante de Hogwarts, ambos fallecidos eran adultos que habían ido a Hogsmeade a trabajar. Tras el ataque, 8 miembros de los accionitas de Novellus fueron encontrados incapacitados. Las autoridades tuvieron que trasladar a 3 de los accionitas heridos al hospital St. Mungo debido a la gravedad de sus lesiones. Según los testimonios recabados por los aurores, nadie vio a la persona que atacó a los miembros de Novellus accionites. Los 2 aurores que divisaron una silueta transparente que abandonaba el lugar no lograron capturar al principal sospechoso. Al finalizar la investigación, los aurores no pudieron identificar al misterioso agresor que había enviado a 8 personas al hospital. Capítulo 81. Kim entró en el gran comedor, donde los alumnos estaban siendo guiados por los prefectos, los jefes de sala y los profesores. El gran comedor despejó sus 4 largas mesas y todo el alumnado se reunió en su interior. Observando a la multitud de estudiantes, Kim caminó hacia los que vestían de azul, hacia la sala común de Ravenclaw. Caminaba despacio, correr, escalar y saltar en Hogsmeade lo había dejado exhausto. Un segundo antes de que Kim llegara a la reunión de Ravenclaw, una figura rubia borrosa chocó contra él y lo rodeó con sus delgados brazos por la cintura. ¡Uf!
Kim se puso de pie tambaleándose, y cuando bajó la mirada, vio a su delicada y menuda empleada, subordinada y amiga, Luna Lovegood. No te preocupes, estoy perfectamente, dijo Kim sonriendo y acariciando suavemente el cabello de Luna para tranquilizarla. Lo pasé genial. Me tomé una bebida deliciosa. Incluso te compré una, ¿sabes? Luna permaneció así un instante antes de separarse de Kim. Aún no había terminado, pues examinó su cuerpo en busca de heridas. Al ver un desgarro en su brazo derecho, giró la cabeza hacia la derecha de Kim y, con cuidado, miró bajo la manga rasgada de la camisa, observando su piel, y vio un corte superficial. Kim suspiró mientras Luna lo examinaba. Vale, estoy bien al 99%. Esto fue causado por escombros aleatorios de un edificio alcanzado por un hechizo explosivo. Sacó su varita mágica y lanzó un hechizo curativo para sanar la herida de su brazo. Se arregló la ropa una vez que los resultados de la curación satisficieron a Luna. Kim levantó la vista de Luna y vio a Eddie y Marcus de pie a pocos pasos de él. Qué bien os quedan los cortes de pelo. Os veis geniales, les dijo Kim con una sonrisa torcida. Se alegró de verlos a salvo. No los revisó porque, primero, estaban en dirección contraria a los accionitas de Novellos, y segundo, sus dos compañeros de piso estaban dentro de un edificio, a salvo de hechizos errantes. Eddie y Marcus abrazaron a Kim sin decir palabra, felices de ver a su amigo a salvo. Habían estado terriblemente preocupados y angustiados al no verlo en el castillo a su llegada. Su ansiedad crecía con cada minuto que pasaba mientras esperaban en el gran salón, mirando hacia la entrada para ver si Kim estaba allí o no. Kim cerró los ojos mientras abrazaba a sus compañeros de habitación. El cansancio empezaba a apoderarse de él, la adrenalina que había recorrido su cuerpo durante sus sigilosos ataques a los actonitas ahora le estaba pasando factura, dejándolo exhausto. Hagamos ese pacto de noviazgo, ¿de acuerdo? Kim se rió al decir esas palabras y los abrazó, haciendo reír a los dos chicos. Tras separarse del abrazo, Kim caminó por el vestíbulo principal, saludando a amigos, clientes habituales, conocidos y conocidos relacionados con el SIDA. Comenzando por Ravenclaw, Kim saludó a todos los que conocía en su propia casa. Se puso en contacto con algunos de sus compañeros de clase y alumnos menores que lo buscaron cuando tenían preguntas. Fue a ver a Katie Bell a la mesa de Gryffindor y la vio. Kim saludó a los gemelos Weasley y les lanzó una mirada distraída al grupo de los Gryffindor. En la reunión de Hufflepuff, Kim saludó a Cedric Diggory, con quien solía charlar. También conversó con sus clientes habituales de Hufflepuff. Mantuvieron una charla informal antes de dirigirse finalmente a la mesa de Slytherin. En Slytherin, fue directamente a ver a Daphne y Tracy y vio a las dos chicas con Astoria. ¿Están bien ustedes dos? Las tres chicas de Slytherin se dieron la vuelta y se encontraron cara a cara con Kim, que estaba allí de pie junto a ellas. Sí, estamos bien, dijo Tracy, aún conmocionada por lo sucedido en Hogsmeade. ¿Dónde estabas durante el ataque? Preguntó Kim, observando a las chicas y buscando señales de lesiones. Estábamos dentro de las tres escobas, respondió Daphne, que también estaba observando a Kim. Kim suspiró aliviado y asintió, así que estabas en uno de los lugares más seguros de Hogsmeade. Astoria ladeó la cabeza y le preguntó a Kim, ¿un pub es el lugar más seguro de Hogsmeade? ¿Por qué dices eso? Kim soltó una risita y le lanzó un cubo de chocolate a Astoria, quien lo atrapó y se preguntó cómo Kim había hecho aparecer de repente chocolate en su mano. El pub suele estar lleno de adultos, así que sin duda había muchas varitas para proteger a los estudiantes, explicó Kim, sonriendo mientras observaba a Astoria mirar el chocolate que tenía en la mano y observar la mano de Kim. Aparte de las tres escobas de Madame Rosmerta, la posada cabeza de jabalí de Aberforth Dumbledore sería el lugar más seguro de Hogsmeade. No, la cabeza de jabalí supera a las tres escobas. La clientela de la cabeza de jabalí es mucho más interesante que la de las tres escobas. Los visitantes de la posada cabeza de jabalí preferían llevar el rostro cubierto, y el establecimiento era famoso por su ambiente lúgubre. Si alguien hostil entraba en el local, se enfrentaba a una lluvia de insultos por parte de la clientela, que prefería pasar el tiempo en silencio y sin ser molestada. ¿Dónde estabas? ¿Estabas cerca de esos hombres? Preguntó Daphne, preocupada. Kim se rió y agitó la mano para disipar sus preocupaciones. Por suerte, y curiosamente, no me encontré con ninguno de esos personajes alborotadores que solían frecuentar Hogsmeade hoy. Kim levantó un dedo y añadió, estuve a punto de chocar con la pared de un edificio que explotaba, así que quizás eso cuente. Los ojos de Daphne y Tracy se abrieron de par en par mientras miraban inmediatamente a su alrededor para ver si Kim estaba herida. ¿Te han golpeado? Preguntó Tracy con preocupación en la voz. No. Ni un rasguño. Kim giró sobre sí mismo para demostrar que no tenía heridas. Salté en el instante en que explotó la pared. Justo en la dirección opuesta. Extendió la mano. La serenidad de Kim tranquilizó a las chicas. Dejaron a un lado sus preocupaciones y se calmaron. ¿Cómo me lanzaste ese chocolate? ¿Ya lo tenías en la mano? Astoria estaba extrañamente interesada en cómo Kim le había dado el chocolate sin quitarse la ropa. Kim soltó una risita y le mostró sus manos vacías a la joven Grengrass. Luego, se llevó la mano a la oreja y, al retirarla, descubrió un cubo de chocolate. De entonces, sonrió, moviendo las cejas. Astoria le arrebató el chocolate de la mano a Kim con expresión de sorpresa y exclamó, asombrada, ¿cómo hiciste eso? Disculpe, señorita. Pero un mago nunca revela sus secretos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Astoria, confundida. No reconocía la famosa frase. Kim simplemente se rió y no respondió, lo que confundió aún más a Astoria. Ese día, los alumnos pudieron retomar su vida normal después de que los profesores pasaran lista y se aseguraran de que ningún alumno estuviera ausente. Todos se sintieron aliviados al saber que ningún estudiante había desaparecido tras el ataque terrorista. Se enteraron de todos los detalles del incidente al día siguiente, cuando la operación Bo Matutino repartió periódicos a estudiantes y profesores. 2 personas murieron, 11 novellos accionitas fueron capturados por los aurores, y 8 de ellos fueron encontrados incapacitados, dispersos por Hogsmeade.
También había una sección sobre el misterioso justiciero invisible que ayudó a detener al grupo terrorista antes de la llegada de los aurores. Los periódicos proyectaron una imagen positiva del justiciero invisible, un héroe que ayudaba al público y luego desaparecía sin reclamar ningún mérito. Los aurores publicaron un aviso en el periódico solicitando información sobre el justiciero invisible. Lo buscaban por usar magia dañina en público. Kim, que estaba leyendo el periódico, sonrió levemente al ver que los aurores desconocían su identidad. No le importaba su imagen en el periódico. El justiciero invisible no aparecería pronto. Pero guardaba recortes de la revista Pasquim, que publicó un artículo completo sobre la identidad del justiciero invisible. Era una lectura entretenida, con muchas teorías descabelladas. Pues bien, incluso Luna le pidió a Kim su opinión sobre futuros artículos acerca del justiciero invisible, ya que era coautora de dichos artículos. Kim la ayudó con entusiasmo, sugiriéndole más teorías que estaban lejos de la verdad. Cambio de escena. Querida gente de Hogwarts, bienvenidos a otro divertido partido de Quidditch de Hogwarts. Estamos aquí para ver un emocionante encuentro entre Gryffindor y Hufflepuff. Kim estaba sentado detrás del micrófono, en la silla del comentarista, sonriendo a las gradas repletas con una sonrisa radiante. Una sonrisa que no encajaba con el ambiente. El estruendo de las tormentas retumbaba en el cielo oscuro. Nubes grises oscurecían el cielo matutino, normalmente despejado. A petición del público, yo, Kim West, he regresado como comentarista. En primer lugar, quiero agradecerles a todos el apoyo que me han brindado. Su insistencia en que volviera a ser comentarista me hizo plantearme si debería dedicarme a esto profesionalmente. Kim oyó risas a sus espaldas. Se giró y vio a Lily Potter, Sirius Flitwick y Aurora Sinistra riéndose de sus palabras. Sé que el tiempo no acompaña hoy, telespectadores. La visibilidad puede ser reducida y afectar a su experiencia. Pero no se preocupen. Tengo la solución a este problema. Kim se frotó las manos al percibir el olor a dinero. Aunque nadie podía verle la cara desde lejos, esbozó su mejor sonrisa de vendedor y lo anunció. Presentado por AID Productions. Gafas para la lluvia. Gafas que te permitirán disfrutar del juego con la misma claridad que en un día soleado y despejado. Estas revolucionarias gafas incorporan la última tecnología de mejora de la percepción, que te permite ajustar el brillo. Mejoran la experiencia, aumentando la visibilidad en cualquier situación. Son resistentes a la lluvia e incluso al granizo, y además, incluyen zoom para que veas de cerca, como si estuvieras en el cielo con los jugadores. Señor West, no tiene permitido vender productos sin un permiso, resonó la severa voz de MC Gonagal en todo el estadio. Todos oyeron reír a Kim, y luego le habló a MC Gonagal, aquí tiene, profesora. Esto es para usted, gratis. Por favor, úselo y decida si es un regalo para el deporte del Quidditch o no. Se produjo un breve momento de silencio mientras todos los presentes en las gradas escuchaban atentamente, a la espera de la respuesta de MC Gonagal. Ah, ahora todo está más claro, así que así es como se hace zoom. Vaya, eso es impresionante. ¡Qué herramienta tan útil! Kim inmediatamente se volvió hacia los micrófonos y dijo con entusiasmo. Gente de Hogwarts, ya lo habéis oído. La máxima fan del Quidditch, la señora MC Gonagal, la dama escocesa, ha aprobado el Rainscope. Lo sabéis al oír sus elogios. El Rainscope es revolucionario y, a diferencia de los omnioculares tradicionales, no hace falta sujetarlo con las manos, simplemente póntelo en los ojos y olvídate de que lo llevas puesto. Las gafas no os molestarán, así que podréis disfrutar de vuestros aperitivos. Incluso podréis daros la mano o ondear estandartes y banderas de vuestros equipos. Ahora era el momento de abrir las tiendas y empezar a vender esas bellezas. Kim miró los puestos y vio que sus vendedores habían entrado exactamente como él les había ordenado. Puedes comprar los telescopios pluviométricos en las gradas, ya que los voluntarios que trabajan arduamente están recorriendo las gradas para tu beneficio. Y para mi beneficio, los pensamientos de Kim pasaron desapercibidos mientras sonreía, con galeones dorados brillando en sus ojos. Adquiera sus telescopios pluviométricos cuanto antes, ya que tenemos existencias limitadas. Recuerde, esta oportunidad solo se presenta una vez en la vida. Y todos los partidos de Quidditch que se jugaron, Kim rió diabólicamente para sus adentros. Entonces, compra unas gafas protectoras prácticas y destaca entre tus compañeros de equipo con un accesorio de Quidditch a la moda. Kim se levantó de su silla y echó un vistazo a los puestos. Le alegró ver que los estudiantes compraban sus productos. Señor West, por favor, vuelva al Quidditch, dijo MC Gonagal con un suspiro, un poco avergonzada por haberse perdido momentos antes. Kim sonrió al subdirector y dijo, por supuesto, profesor. Al volverse hacia el campo, Kim vio a los jugadores entrar en la cancha de Quidditch. Al mismo tiempo, alzó la vista al cielo y observó que la tormenta se intensificaba. ¿Alguien me oye?, se preguntó Kim. Decidió usar su magia con el micrófono para que todos pudieran oír su voz. Los dedos de Kim envolvieron el micrófono y lo imbuyeron de magia. Pudo sentir un leve zumbido mágico que emanaba de él, lo que le dibujó una sonrisa en el rostro. Los jugadores entraron al campo. El partido está a punto de comenzar, así que tomen sus impermeables y prepárense para ver vuelos peligrosos, especialmente con toda esta lluvia. ¡Guau! Ojalá alguien se caiga. La voz de Kim llegó a todos los rincones del estadio, incluso a los propios jugadores, que ni siquiera podían oír a la multitud. Señor West. Advirtió MC Gonagal desde atrás. Bueno, como decía, damas y caballeros, Oliver Wood, Cedric Diggory y Harry Potter han entrado en escena, así que cojan sus telescopios para la lluvia y acérquense a ellos. Señor West. En fin, no necesito decirte qué hacer. Haz lo que quieras. Dijo Kim rápidamente. Finalmente, respiró hondo y gritó, que empiece el juego. Cuando Kim anunció el comienzo del partido, los jugadores salieron disparados. El propio Kim se giró y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Lily Potter con una sonrisa tonta, ya que ella le había gritado a su hijo. Lily Potter suspiró y se pellizcó la punta de la nariz.
Físicamente, su hijo, Harry, era una copia exacta de su marido, pero en su interior, Harry tenía muchas cosas que le recordaban a su padrino, Sirius Black. James se había pasado toda la etapa escolar detrás de ella, pero Sirius era famoso por coquetear con cualquier chica que le llamara la atención. No quería que su hijo imitara el comportamiento de su padrino en el colegio. El partido continuó mientras el cielo se oscurecía cada vez más. La lluvia comenzó a caer con fuerza. A los barrenderos les resultaba cada vez más difícil sujetar las escobas. Los jugadores sentían mucho frío y entumecimiento. La lluvia les quitaba todo el entusiasmo por seguir en el campo. La visibilidad era tan reducida que los jugadores chocaban entre sí, sin saber si eran compañeros o rivales. Tras media hora bajo la lluvia torrencial, cualquiera que tuviera un pluviómetro vio que Harry Potter se había elevado repentinamente. Su escoba se alzaba hacia el cielo. Se elevó por encima de los demás jugadores, ganando altura a pesar del diluvio. Los ojos de King se abrieron de par en par al recordar los sucesos de aquel partido. King apagó la magia del micrófono, se giró hacia los profesores y dijo: quizás lo mejor sería lanzar vuestros patronos hacia el cielo. Potter está ganando altitud, estoy casi seguro de que todos los dementores están justo encima del estadio, ya sabéis, con las gradas llenas de gente feliz. Inmediatamente, los ojos del profesor se abrieron de par en par. Se pusieron de pie de un salto, se miraron entre sí, sacaron sus varitas y gritaron al mismo tiempo: Expecto Patronum. Varios patronus corpóreos salieron disparados de sus varitas. Guardianes plateados ascendieron hacia el cielo. King estaba a punto de volver a mirar al cielo, pero entonces oyó el crujido de una silla y percibió un atisbo de magia. Apartó la mirada y vio a Albus Dumbledore, vestido con una túnica azul oscuro, levantándose de su silla. Dado el clima, su túnica parecía más negra que azul. Ah, está loco, pensó King al ver el rostro sombrío de Albus Dumbledore. El director parecía más furioso de lo que King jamás lo había visto. La rabia pura se reflejaba en su rostro mientras alzaba el bastón de la muerte y lanzaba su patronus al cielo, más brillante que el patronus de todos los demás profesores. El fénix plateado se alzó, extendió sus alas y voló hacia los cientos de dementores que se acercaban a Harry Potter. King alzó la vista y vio a los patronus danzando alrededor de Harry Potter, protegiéndolo de la gran horda de dementores, mientras que el patronus fénix de Dumbledore ahuyentaba furioso a los dementores, expulsándolos de las gradas y de Hogwarts en general. Pero parecía como si Harry estuviera volando bajo la lluvia, y el contacto remoto de los 100 dementores antes de que el patronus lo alcanzara fue suficiente para hacerle perder el conocimiento. El buscador dejó caer su escoba y comenzó a caer hacia el suelo. Y Harry se está cayendo de su escoba, se está yendo, advirtió King a los profesores para que pudieran frenar a Harry y evitar su caída. Yo me haré cargo de Harry, advirtió Dumbledore a los demás profesores. Una luz azul emanó de la varita de Saúco. El hechizo se dirigió hacia el cuerpo de Harry Potter, que caía, y lo ralentizó, disminuyendo su velocidad. Harry se detuvo por completo en el campo de Quidditch. King observó fijamente al niño inconsciente antes de que sus ojos divisaran la figura sonriente de Cedric Diggory y la snitch dorada en sus manos. Ah, Hufflepuff ganó el partido. Por supuesto, nadie oyó nada porque King había cortado la magia del micrófono. Fin del video.